Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Nico y acá con Sergio hace un tiempito venimos charlando de estas cosas que nos vienen pasando en la vida personal y en el trabajo y es un poco de, como dice el título, el 80% de la guía es gratis, el 20% restante te puede salir carísimo. Mi nombre es Nicolás, vivo en Chile hace 7 años, trabajo en tecnología hace 20 eh, y tengo un montón de hobbies. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, 49 años, padre de la hija más bella sobre la faz de la Tierra y además soy ingeniero. Trabajo en una empresa que se dedica a inteligencia artificial, a toda la parte de arquitectura e implementación de software. Vengo también repleto de hobbies y acá vamos a contarles un par de casos. Puntualmente, ahora Nico os va a contar dónde nos conocimos trabajando, pero tenemos algunos hobbies en común. Sí, la verdad que nos conocimos acá en Chile y nos gusta mucho el café y estamos armando un emprendimiento de café y estamos tostando café juntos. Y también nos gusta viajar juntos un montón. Tenemos un récord que es hacer todas las montañas rusas de Disney de 4 parques en un día. Y no solo eso, sino que lo hicimos al otro año y lo repetimos. O sea, porque pensamos que había sido suerte y lo logramos. Así que, Y eso fue nada, todo sin IA. nada, todo a mano, todo a pulmón. Así que, bueno, acá vamos a contarles un poquitito qué es lo que aprendimos. Y lo que aprendimos en parte no es un paper, sino que es práctica, años y años y años de trabajar de esto, y encontrarnos con un montón de problemas y cómo lo hemos solucionado. A ver, un poco lo que vamos a charlar es experiencias mías y de Sergio en nuestro día a día y en nuestro día a día laboral también, de cómo usamos la IA, cómo entendemos la IA y qué riesgos o qué diferencias vemos o hasta dónde podemos llegar y eh, qué podemos hacer y qué decidimos dejar de hacer en ese sentido. Acá yo le voy a contar mi caso, después Nico le va a contar el de él. En mi caso, dentro de lo que estamos haciendo hoy en la compañía donde trabajo, es llevar y acompañar a las empresas a que implementen inteligencia artificial. En muchos casos, en el área de desarrollo. ¿Qué buscamos? Es que sean mucho más productivos los equipos de desarrollo. Ya voy a contar un poco más del caso, pero me ha sucedido que aplicando los guardrails que se vieron en la sesión anterior, llegar a que los devs implementen utilizando inteligencia artificial es muy, muy, muy fácil. En 2, 3 semanas ya lo tenés andando. Pero después empieza todo lo difícil. Y eso es de lo que vamos a hablar. Ahora Nico va a contar otro caso de él. Pásame. A ver, un poco, nosotros empezamos a usar IAS el año pasado, o la verdad que antes, cuando se empieza a hacer mainstream, empezamos a usarlo ahora. Y una de las cosas que me empezó a pasar, tanto con mi suscripción de Cloud, era que yo no sabía cuántos tokens me quedaba y, por un lado, si me estaba por quedar sin tokens, y en otro lado, si me estaban sobrando tokens, si estaba tirando plata. Entonces se me ocurrió, yo tengo un background de técnico, y se me ocurrió armar un proyecto que era conectar un display físico, chiquitito, para poder verlo y conectarlo con la API de Cloud. Empecé a bytecodear con Cloud, diciéndole en qué microprocesador iba a correrlo, cómo me quería conectar y qué información quería mostrar. Empecé a programar todo sobre supuestos, entendiendo que en algún momento iba a haber una API para poder conectarme al servicio de cuántos tokens me queda de la ventana horaria y de la semana, y empecé a programarlo. Súper rápido, en 2 horas tenía ya el display funcionando, con la barra de porcentaje, con cuántos tokens me quedaba, cuántos tokens me quedaba semanal, listo. Quiero conectarlo con la API de Cloud, no hay un endpoint de la API de Cloud donde te dice el uso, solamente desde el frontend o desde el CLI. Dije, bueno, le pongo un conector de browser o una llamada curl al microcontrolador que haga la llamada contra Cloud. Obviamente en el frontend le pusieron una validación de Cloudflare y obviamente no me dejaba llamar desde el microcontrolador a Claudio. ¿Qué terminé haciendo? Tuve que armar un microservicio en mi máquina local que corre todo el tiempo, que cada cierto tiempo le hace un push contra el CLI, trayéndose el uso, y eso hace un push contra el microcontrolador para mostrar los valores. Si me pasás la siguiente y se ve un poco ahí la POC. Este es el microcontrolador, corre un ESP32 y adentro tiene un microservicio con un servidor que se puede ver y se puede entrar desde la web. Está todo conectado en mi red local y esto funciona.
¿Cuál es la paradoja de esto? El 80% fue armar un producto, para mí no era una POC, sino era algo funcional, lo tengo en mi escritorio andando, pero yo esto no lo puedo salir a vender porque o sea, es un quilombo armar toda la parte del servidor, tengo que armar un Made in the Middle para conectar el conector de cloud contra este dispositivo. Y después empecé como a explorar un poco que habían comentado que alguien estaba usando OpenClaw. Yo también entré como en esa pasta. Todos. ¿Sí? Pero también, o sea, por nuestro background y de que venimos trabajando también en corporaciones, es bastante inseguro y hay veces que la curva para poder implementarlo es bastante caótica. Entonces, para mí, particularmente para mi persona, es súper fácil armarlo, llevarlo a cabo. Si se rompe algo, lo voy arreglando, pero para implementar algo así a nivel corporativo ya es más complicado. ¿Sí? Entonces, lo que me armé es algo que se llama Mission Control, que esto lo estoy implementando en mi vida y también la idea es como que yo soy un medio abanderado y háganse un Mission Control todos para todo, para el trabajo, para la vida, etc. Donde empezó todo con... Yo quería hacer el tracking de mis paquetes de AliExpress. Entonces, claramente yo tenía que entrar a AliExpress o había una aplicación paga que estaba muy buena, que se llama Parcel, que al principio era muy barata, ahora es muy cara. Entonces dije, bueno, me voy a hacer un mini proyecto donde haga un pool contra las aplicaciones de servicios de correos, le pongo mis tracking y me los va trayendo. Funcionó, tiene una pantallita, re lindo. Después no tuve mejor idea que agarrar todos los resúmenes de tarjeta de crédito del año, dárselos a Claudio y que me haga un análisis. Empezó a hacer un análisis con gráficos, fue una semana de depresión total porque me di cuenta de todo lo que estaba gastando, pero me armó en un HTML una página donde yo podía ver la evolución mensual, podía ver los gastos por categoría, categorizaba los costos, todo. Entonces, en un momento, mientras más proyectos hacía, más cosas me iban apareciendo. Entonces, iba teniendo micrositios muy tontos, funcionales para mí, corriendo en un clúster de Kubernetes que tengo en mi casa, en un NUC. Entonces empezaba como a hacer, como, quiero entrar a un lado, tengo que traer esta aplicación. Quiero entrar en otro, tengo que traer esta otra. Entonces decidí juntarlo todo en uno. Y ese se llama Mission Control. Esta es la primera versión, justo en esta pantalla no se ve, pero la idea es que tengo un dashboard donde tengo todo lo que tengo que hacer en la semana, tengo los gastos de la semana, me compré un Garmin y pude conectar mi Mission Control contra el Garmin y me trae cada 6 horas, hace un pooling de mis pasos, de cómo duermo, de mi estrés, etc. Y creo que la otra pantalla, acá está el menú, que no se ve, pero en la online se va a ver, donde todas las opciones que fui agregando. Esto es la mitad, ahora tengo muchísimos más. Este es mi 80%, que para mí es mi 100%, pero yo para salir a vender esto no lo puedo salir a vender porque no tiene autenticación, no tiene seguridad, no manda mails, no tiene push notification, o sea, tienen que estar en mi red. Entonces, por ejemplo, yo para tenerlo seguro me conecto a través de una VPN desde mi celular y puedo entrar. O sea, no cualquiera puede entrar. Bueno, ahí Nico les contó casos desde un punto de vista súper técnico de implementaciones con AI que todos nosotros podemos hacer. Eso es lo que nosotros llamamos el 80%. La creación de un producto hasta ahora es fácil, no es imposible. Hay una democratización. Lo que viene ahora es el otro 20%. Lo que faltaría para que este producto sea comercializable, sea entregable, sea distribuible o lo pueden usar un montón de personas. Y ese 20% que es totalmente invisible, hoy lamentablemente no es un 20%, es una curva exponencial carísima, 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 carísima. Y todo depende de todo lo que hagamos. Así que vamos a contarles un poquito de casos y ejemplos, yo con una mirada ahora mucho más pensada en la parte corpo o a las empresas a las cuales le vendo servicios, donde este 80% no les sirve. Vamos a hacer un caso. Guardrail que se rompe. Nosotros en la charla anterior hablaban sobre los skills, sobre los guardrails y todo eso. Nosotros hemos trabajado con empresas que los hemos acompañado a llevar a centenares de desarrolladores la incorporación de AI a sus procesos diarios de desarrollo. ¿Y qué pasó?
Armamos guardrail claros, pusimos todos los skills que tenían que tener, definimos cuáles son los stacks, todo perfecto. En 2 o 3 semanas ya teníamos algo andando y la gente empezaba a sumarse. Espectacular. ¿Qué nos pasó? Divino. Pero después empezó a erosionarse. Los desarrolladores empezaron a encontrar maneras mucho más, por así decirlo, creativas de saltarse esos guardrails. Con algún prompt diferente o buscando alguna manera de, cuando sube una versión específica de determinada librería. Y entonces todo lo que no se encuentra o se inventa, por más que le pides que no alucine, siempre hay un porcentaje que se pierde. Entonces, el problema es que el 80% lo hicimos en 2 semanas. El 20% que faltó nos llevó meses de trabajo. Lo peor de todo es que ese modelo tuvimos que poner humans in the loop, tuvimos que poner personas que estén todo el tiempo revisando que lo que hagamos funcione bien. No es más lo que nosotros llamamos un set and forget, sino que una vez que lo seteamos no podemos salirnos del problema. Tenemos que continuar observándolo y dándole un gobierno a todo este tipo de situaciones. No alcanza con el primer 80%, cuando uno es corpo. Vamos al segundo caso. Este es un caso que me es muy divertido y me pasa muy seguido. Parte de mi trabajo es juntarme con empresas y con clientes, escuchar sus dolores, proponerles una solución y luego de un tiempo decirles, ok, vuelvo y continuamos a ver cómo avanzamos. Lo que me está pasando últimamente es que me encuentro con una empresa, nos ponemos a conversar, empezamos a detectar el dolor. Cuando caigo a la otra semana, para presentarles por dónde podríamos empezar a trabajar, tiene un producto terminado. Dicen, hola, mirá, yo que no sé nada de tecnología, me abrí Cloud Code y con muy poco conocimiento ya tengo algo que funciona. Y la solución está bien, ¿no? Uno se pone a pensar y cumple y cubre todo el dolor que la persona tenía. Ese es el 80%, fíjense. Uno piensa, ya perdí valor, ya no tengo más valor para ofrecer. El problema que esta POC tiene todos los problemas que hablamos antes. Problemas de seguridad, problemas de compliance, problemas de datos críticos que se pueden perder, brechas, problemas de alucinaciones, problemas de cambios tecnológicos. Entonces, hoy en día, lo que yo vengo a decir, mi trabajo no es vender el 80%, sino que es vender el 20% restante. Es acompañar a las empresas y a todos aquellos que efectivamente quieren implementar y llevar esto a una escala mucho más amplia para poder llevarlo a producción. Vamos a darles otro caso más. ¿Qué me está pasando? Hablando de la democratización, que está muy bueno, nosotros los que vendemos equipos de desarrollo, soluciones llave mano o lo que fuere, sabemos que un equipo de desarrollo no es barato. Entonces, cuando nos piden un equipo de desarrollo de 5 o 6 personas a lo largo de varios meses, es un ticket que es altísimo y no todas las personas lo pueden pagar. Eso va en desmedro de nuestros empleos. Porque podríamos, si fuésemos más baratos, podríamos tener mucho más pega y no la tenemos hoy. Porque efectivamente no todos los clientes están dispuestos a pagar tickets tan altos. Lo que empezó a pasar, nosotros implementamos y creamos algo, le dimos el nombre Cyborg Engineer, que es un ingeniero que trabaja junto con la AI dando mucho más valor. Y una persona puede, de alguna manera, reemplazar un pequeño equipo de trabajo. Esto hace que el ticket baje, esto hace que más gente pueda contratarnos. No es que nos quedamos sin pega, todo lo contrario, tenemos más pegas más económicas. Entonces, eso hoy en día es un cambio de paradigma en la industria del software, en la industria de lo que nosotros vendemos. Lo bueno de esto, y por qué hablamos del 80-20, porque esto en muchos casos es el 80. El 20 sigue siendo costoso porque uno no puede poner a una persona a trabajar con AI y un cyber engineer sin cumplir con los guardrails y con todas las normas que cumple una empresa. Si yo llego a trabajar en una empresa, la fintech no es lo mismo que trabajar en una empresa que, no sé, que maneja datos públicos, por ejemplo. No es lo mismo. Así que la democratización hoy en día y la libertad de todo esto implica que tenemos que tener mucho más governance que antes. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Ese es nuestro actual 20%. Acá vamos a hablar de un patrón. Hemos detectado empresas que efectivamente logran saltar este 80% y se van al 100%. Es carísimo hoy en día, pero encontramos algunos tips o algunas cosas de qué hacen o qué dejan de hacer o cómo se comportan estas empresas que hoy logran este tipo de soluciones.
no empiezan por lo más sexy, empiezan por lo más aburrido. ¿A qué voy? Necesitan empezar por algo que puedan controlar y medir. Uno cuando ve que puede poner AI, quiere que automáticamente le saque una foto a una máquina y eso ya me está diciendo dónde está el problema de la máquina y le escribe una carta de la garantía del fabricante de la máquina. Eso pasa, lo he visto, y es un caso de uso espectacular. Pero las empresas que entienden que esto es un ladrillo a ladrillo van por los casos que pueden medir y controlar automatizando procesos ya existentes y que funcionan bien. Después toman la AI como parte de su stack. La AI no es una herramienta más, es parte de su stack. Entonces, miden los costos, miden su uso, miden los guardas, miden las alucinaciones, miden los modelos, performan, eligen cuáles son las mejores maneras de pedirle al modelo y cuál es el modelo más eficiente para hacer todas las tareas que tenemos que hacer. Miden outcomes reales. Yo les pregunto alguna vez si los midieron por cantidad de líneas de código escritas, muchos me van a decir que sí, y muchos nos agarramos la cabeza diciendo quién fue la persona insomne con 10 tazas de café que se le ocurrió esa medida de avance de proyecto, ¿no? Hoy en día lo que nosotros tenemos que mirar no es cuántas personas usan Copilot o cuántas líneas de código hago, sino realmente cuánto bajó el cycle time de un desarrollo. Tenemos que mirar cosas que son tangibles y que realmente aportan valor. Entonces tampoco me importa ver si el modelo más lindo, más nuevo, si tengo la versión Opus no sé qué, no, ¿cuánto alucina lo que tengo ahora? ¿Cuánto es lo que genera? ¿Cuánto código existe realmente? Por último, entiende el liderazgo, o sea, las personas que están a cargo y entendiendo y guiando un poco estas empresas, entienden que hay un 20% y ese 20% es parte del presupuesto y hay que pagarlo. ¿verdad? Siguiente. Ahora vamos a ver un punto ¿cuál es el antipatrón de todo esto? Lo habrán escuchado. Gente que cumple el 80% y dice, listo, ya está, misión cumplida, tenemos una transformación digital en curso, funcionando y exitosa. Y después, y después somos plana de todos los diarios porque tenemos un problema de brecha de usuarios. O a la misma gente de Cloud, ¿cuánto tardaron en replicar su código fuente? En una madrugada ya teníamos 10 versiones en distintos lenguajes de Cloud. Entonces, ojo con eso. El 80% no es un éxito. Ahora, y acá viene el porqué de la charla. Para los que son makers, los que hacen proyectos personales, como hace Nico, como hago yo, como hacen muchos de ustedes, o para una startup, el 80% está perfecto. Quédense ahí, no hace falta más. Para lo que es una empresa más corporativa, o ahora vamos a ver unos ejemplos, ese 80% es simplemente un prototipo. Fíjense cómo el mismo producto en dos entornos distintos se comporta de manera diferente. Así que chequeen eso. Acá hay una tablita muy simple que se nos ocurrió. Y acá dice, con la AI llegás al 80% en horas, el 20% puede costarte toda tu empresa. Toda tu empresa. Porque un caso de una brecha de seguridad puede llegar a fundir una empresa o romper efectivamente la credibilidad de esa empresa. Entonces, si sos una empresa chica, si sos una empresa grande, chica o maker, ¿no? La velocidad del 80% es un producto, mientras que en el otro es un prototipo, lo que hablábamos recién. La seguridad para un maker está suficientemente bueno. Nico dice, yo tengo mi mission control, me mide los pasos, sé cuando estoy estresado. Y no le preocupa si yo entro o si alguien entra a ver qué tan estresado está él. Pero no lo podés hacer lo mismo en una empresa grande. Tenés alguna brecha, puedes aparecer en los diarios, o un zero day que se te escapa. La escalabilidad. 100 usuarios te perdonan todo. 1 millón de usuarios no. Y no solo eso, sino los costos. Imagínense tener una diferencia chiquitita de elegir mal un modelo, y tener 100 usuarios por mes y tener 20 millones de usuarios por mes. La cuenta es infinita. Puede mover directamente las ganancias de la empresa. La regulación. La empresa chica no importa. Del otro lado está en cualquier tipo de regulación que ustedes entiendan, la gente de Compliance, SOC 2, MF, Banco Central Argentino, o sea, no importa con quién hablen. Así que el 20% restante, en algunos casos, es opcional y en otros es no negociable. Acá la pregunta que toda persona tiene que hacerse,
y es una buena manera para que nosotros podamos identificar efectivamente dónde estamos parados, ¿es un experimento lo que estoy haciendo? Si es un experimento, genial, no hace falta el 20. Experimentá, iterá, rompé, jugá. Uso datos sensibles o de usuarios, el 20 es innegociable. Chao. Imagínense incluso si ustedes fuesen una entidad, una fintech, y de repente le van tirando, saben que no es determinístico generalmente los usos de los modelos, le empiezan a tirar números distintos cada vez que una persona va a consultar, no sé, los movimientos de su tap and pay, como le pasa a él. ¿A cuánto lo vas a escalar? Ese 20% si escala, rompe todo. Así que no hay una respuesta universal, siempre hay respuestas contextuales. Lo tuyo. Perdón. Acá lo que nosotros fuimos aprendiendo es que la IA no es magia ni mentira, sino que es una herramienta que nos acerca y nos acelera un montón en lo que nosotros esperamos. Lo que yo hago en mi día a día, en lo personal y en lo laboral, hizo un incremento exponencial de lo que yo puedo entregar y de las posibilidades. O sea, me he topado con proyectos, no sé, agarré un teclado viejo que tenía, un framework que ya no se puede compilar más, y con Claudio lo pude arreglar y pasé de un ladrillo a de vuelta a tener mi teclado, cuando hace muchos años yo no tocaba hardware ni me podía poner a desarrollar en algo así. O por ejemplo, no sé, yo soy fotógrafo y tengo mucho cabos en mis tarjetas SD, entonces me armé una aplicación en Mac para poder gestionar eso y que automáticamente cuando inserto las tarjetas de memoria, reconoce la memoria y ya tiene guardado en qué carpeta tengo que inyectarlo y bueno, poder ingresarlo. Así va a haber muchos ejemplos, y un poco lo que hablábamos con Sergio y lo que queremos como que se lleven de esta charla es que depende del contexto, ese 80% puede ser un montón y se puede hacer súper rápido, porque por ejemplo la aplicación, el Mission Control lo hice como el esqueleto lo hice en un domingo, pero después toda la parte de seguridad, toda la parte de corregirlo, revisarlo, me llevó semanas. Entonces, de vuelta, el 80% es mágico, parece que estás en una Ferrari y sale súper rápido, pero el 20% puede ser hasta infinito. Entonces, tengan en cuenta el contexto de dónde van a aplicar la IA, en qué proyecto, y no descuiden la seguridad porque es lo más importante. Acá hay un punto que está bueno, es entender si todos aquellos que tengamos proyectos al 80% nos preguntemos si es una decisión o es un descuido. Igual todos estamos muy fascinados con esto. Muchas personas, yo por lo menos me incluyo, hemos quedado noches sin dormir jugando con Cloud Code. Sin dormir, no me puedo ir a dormir. Necesito seguir, porque va tan rápido que es como una adrenalina que no puedo parar. Así que bueno, dicho esto, hasta acá llegamos al 80% de la charla. Como somos makers y no nos importa el resto, gracias. Gracias. Bien. A mí me gustó. Ese aplauso es como que no hubiese gustado tanto. Sí, un aplauso de la charla, por favor. Bien. ¿Quién tiene preguntas de la charla? Levanta la mano. Bien, hay varias preguntas. Tenemos premios para los que pregunten y hay dos tipos de premios. Hay poleras, ¿quién quiere poleras de nerdearla? Y hay stickers, ¿quién quiere stickers? Claro, como hay poleras nadie quiso stickers, ¿verdad? Bien, vamos con la primera pregunta, amigo. ¿Tu nombre y la pregunta? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian. Un gusto, muy buena la charla. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Mi nombre es Cristian, muy buena la charla, muy interesante. Y les hago una consulta porque cuando uno tiene un proyecto personal es muy fácil llegar a ese cap de decir, tipo, ya está, hasta esto es good enough y sigo, ¿no? Pero cuando estás, y sobre todo en el otro perfil de sus personalidades que dicen como directores, como gestores de equipos y también como empresa, ¿cómo hacen para estar en una capa de abstracción un poco más arriba y darse cuenta de que llegaron a ese 80% como empresa, como equipo de desarrollo de producto o como iniciativa? Ok, esto ya llegó al tope, un paso más sigue siendo alimentar ese 80% y nos vamos a ir a pique.
¿Se entiende la pregunta? A ver, desde mi visión, el 80 se lleva muy rápido. O sea, tanto en lo personal y en lo corporativo, el 80 puede llegar en semanas. Un proyecto, o sea, está pasando que proyectos de meses o años con equipos muy grandes se están reduciendo a proyectos unipersonales o equipos de 2, donde a veces mientras más gente, más entropía, pero ese 80 se logra muy rápido. Lo clave es tener claro de ese 20% qué implica en tu compañía. Por ejemplo, si estás en un banco, cosas de regulaciones del Banco Central en Argentina o la CMF no son no negociables. Entonces, tenés que tener súper claro cuáles son tus no negociables. Porque después, ahora con la IA, ese 20% es infinito. Me pasa a mí. O sea, yo en un momento digo, con el Mission Control, listo, ya hasta acá llegué. Y ayer, mientras iterábamos la charla con Sergio, dije, se me ocurrió algo, y empecé y le agregué, no sé, 5 módulos más. Entonces, y en un momento digo, Nico, pará, dejá de agregarle cosas, porque también no las vas a dejar usar. Entonces, ese 20% es infinito, tanto en lo personal como en lo corporativo. Lo que sí te tenés que asegurar que ese 20%, todo lo que sea, no sé, seguridad, auditoría, no sé, no es lo mismo, una empresa que está en la bolsa. Claramente, o sea, ese 20% es súper importante. O escalas de miles de personas, no sé, un error en proyectos que tienen pocos clientes, no pasa nada, pero si te mandas una embarrada, como dicen acá, en una empresa grande con muchos tickets mensuales, te puede costar la empresa. Te lo respondo con una frase. Pensá con la cabeza fría y antes de empezar, ¿qué es para vos ese 20% que resta? Y te lo seteás ahí. Chau. Había más preguntas por allá, creo. Sí. Sabemos, tenemos premios para los que pregunten, así que anímense. ¿Quién más va a preguntar después? A ver, para tenerlo mapeado. Hola, hola. Por acá, listo. Primero, muchas gracias por la charla. Me gustó mucho lo que están conversando. Tenía una pregunta respecto a qué pasa con el caso de la mediana empresa. Como nosotros trabajamos en una empresa, por ejemplo, donde el 80% ya no es suficiente para satisfacer a estos clientes, pero tampoco contamos con el recurso económico ni humano para poder invertir ese 20% que, como bien dice, es infinito. ¿Dónde encontramos ese justo medio de no es suficiente este 80, pero tampoco tenemos el equipo para llegar al el 20 que falta? Yo te lo respondo yo. Hacer un shift left, acá hay como un problema. Vos podés hacer un shift left de toda la definición de seguridad, de guardia y todo lo que vos necesites antes de empezar el proyecto. Entonces, en lugar de esperar a terminar el proyecto y ahí hacer tu 20%, hacer al principio. Definí tus estándares claros al principio. Un poco el caso que conté de cómo implementamos AI en desarrolladores. Definís tu URL y hasta acá. Y después construís sobre eso. Lo que te va a pasar es que siempre te va a quedar un delta muy chiquitito que es mantenimiento. Pero lo haces. Y hay un problema con eso, que es un riesgo, y es que hoy los modelos y las empresas de AI van mejorando cada vez más. Entonces hoy, por ejemplo, ya la gente de Anthropic está permitiendo correr agentes en su propia infra. Ya no tenés que hacer tanto. Entonces lo que te puede llegar a pasar es corres el riesgo mínimo que haciendo el shift left y poniendo todo tu 20% al principio, cuando estés terminando aparezca alguna herramienta que lo hubiese hecho por vos. Pero es una forma como rápida de poner una cota antes. Bien, siguiente pregunta. Hola, buenas, Guillermo por aquí. Muy buena la charla. Acércatelo más, porfa, al micrófono. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Guillermo por aquí. Muy buena la charla. Una consulta en la comparativa que hacían de una startup versus una entidad grande como el Banco Central. En su experiencia, ¿cómo ha sido la adopción de entidades grandes que consideran que si rompen un código afecta a millones versus una startup a 100? Considerando que, claro, tienen procesos de ciclos de QA, ciclos de seguridad. ¿Cómo ustedes han visto en su experiencia un poco cómo han resuelto las empresas grandes la incorporación de estos agentes de AI? Gracias. A ver, te lo voy a responder. Hay que fortalecer mucho los procesos de review, incluso con herramientas, preferente armadas con otro agente y por otro equipo. Eso es una de las grandes soluciones. Después hay herramientas que te permiten efectivamente controlar que todo lo que hagan los chicos estén dentro de un marco de trabajo. Existen. Después si querés te cuento y te doy unos ejemplos.
Y aparte la respuesta va mutando en el tiempo. Por ejemplo, no sé, no sé si este año o el año pasado, Amazon sacó muchos de los devs seniors, asumiendo que la CIA los iba a reemplazar y que con su equipo de semi-seniors o juniors iban a poder suplantar todo. Y obviamente tuvieron un montón de brechas de seguridad, no tenían un buen code reviewing. O sea, ¿y qué pasó? Terminaron contratando los de vuelta. Entonces, depende de cada caso, cada contexto. No sé, por ejemplo, la gente de Mercado Libre dice que su peor enemigo ahora son las empresas chicas, porque con un equipo muy pequeño y con menos presupuesto pueden hacer productos sustanciales. También los SaaS, o sea, en algún momento van a tener que empezar a bajar el precio porque vos con un poco de creatividad y con un equipo y con IA podés reemplazar la parte que necesitas de un SaaS, no el SaaS completo. Por eso depende de cada contexto, del tamaño de la empresa. Empresas grandes como bancos o en retail o no sé, en minería, ya los volúmenes de datos son muchos, el ticket es mucho, entonces ahí ese 20% es mucho más grande y mucho más costoso que en una empresa chica o nosotros mismos. Bien, un aplauso gigante para Nico y para Sergio, por favor. Gracias. Muchas gracias, Nico, Sergio, un placer tenerlos. Tremenda charla, ¿verdad? Y sobre todo esas preguntas me gustaron muchísimo. ¿Te parece si hacemos un break? Yo creo que sí, porque ya, como decimos en Argentina, me está empezando a picar el bagre, digamos, ¿no? Yo diría que soy más hambre que persona en este momento. Ok, imagínate. bien. Me parece que es un buen momento para hacer un break. Nosotros en este escenario volvemos, ¿a qué hora? A la 1:25. Muy bien. Bueno, nos vemos. Seguimos con más Nerdearla.